Imagina una jaula dorada, ornamentada con sedas y protocolos, pero que ahoga el espíritu. Así era la vida de Isabel de Baviera, Sisi, la emperatriz que se negó a ser un mero adorno. Tras las sonrisas forzadas de la corte, una mujer anhelaba el viento en su rostro y la libertad de un mundo desconocido. Este documental nos sumerge en su audaz escapada, en una vida clandestina donde el murmullo de los salones vieneses se troca por el silencio de la soledad elegida. Descubriremos cómo, tras los legendarios salones de Schönbrunn y las polémicas de su matrimonio, Sisi tejió una red de evasión, convirtiéndose en una sombra errante que buscaba su propia identidad, lejos de los focos que la encandilaron y la quemaron. Un viaje visual y emocional que desvela a la mujer detrás del mito, la emperatriz que encontró su verdad en el anonimato, desafiando las coronas y las expectativas de una Europa fascinada por su enigma. ¿Cuántas veces hemos sentido que las expectativas ajenas, las presiones sociales o las estructuras que nos rodean, por muy doradas que parezcan, se convierten en una jaula, una prisión invisible que limita nuestro vuelo, que nos obliga a sonreír cuando el alma grita y a conformarnos con un rol predestinado? Esta sensación tan humana y tan universal resonó con una fuerza inusitada en la vida de una de las figuras más enigmáticas de la historia europea, Isabel de Baviera, conocida para la eternidad como Sisi. Su imagen, inmortalizada en innumerables retratos y películas, nos presenta a una emperatriz de belleza etérea, de cabello interminable y mirada melancólica, un arquetipo de la elegancia y el romanticismo del siglo XIX. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección y realeza, se escondía un espíritu indómito, un alma anhelante de libertad que se negaba a ser un mero adorno en los fastuosos salones de la corte de los Habsburgo. La historia oficial la pinta como la joven princesa que, contra todo pronóstico, conquistó el corazón de un emperador, Francisco José I, y se convirtió en emperatriz de Austria y reina de Hungría. Pero esta versión, por más que se repita, apenas roza la superficie de una existencia marcada por un profundo conflicto interior. La verdadera Sisi, la mujer que huyó de los protocolos, que buscó la soledad en los rincones más remotos del imperio y más allá, es una figura mucho más compleja y fascinante. Este relato se propone descorrer el velo de esa imagen idealizada para adentrarnos en la audaz escapada de una emperatriz que, cansada de las ceremonias vacías y de la opresión de su título, eligió una vida clandestina, una existencia en las sombras donde el murmullo constante de la corte vienesa se trocó por el silencio elegido de la evasión. Nos sumergiremos en su viaje, no solo geográfico, sino también interior, explorando cómo, tras las polémicas de su matrimonio y la rigidez de su papel imperial, Sisi tejió meticulosamente una red de evasión que le permitió, en la medida de lo posible, vivir según sus propias reglas. Fue una sombra errante, una viajera incansable que buscaba desesperadamente su propia identidad, una identidad que la corona y las expectativas de una Europa cautivada por su enigma amenazaban con sofocar por completo. Este no es solo un recorrido por los hechos históricos, sino una inmersión emocional en la vida de una mujer que desafió su destino, que buscó la verdad en el anonimato y que, en su búsqueda incansable de libertad, se convirtió en un mito viviente, una figura que sigue inspirando preguntas sobre el precio de la fama, la naturaleza de la felicidad y la eterna lucha entre el deber y el deseo personal. La jaula dorada, por lujosa que sea, siempre será una jaula, y el instinto de volar, de sentir el viento en el rostro, es una fuerza poderosa que tarde o temprano busca su salida. La aparente solidez del imperio austrohúngaro, un coloso forjado a través de siglos de alianzas, guerras y matrimonios estratégicos, contrastaba brutalmente con la fragilidad emocional de su joven emperatriz. Isabel heredó un trono que, lejos de ser un pedestal de gloria, se erigió como un escenario donde cada gesto, cada palabra, estaba sujeto a un escrutinio implacable. Su matrimonio con Francisco José, concertado para cimentar la unión entre Austria y Baviera, se reveló desde el principio como una unión de conveniencias más que de afectos profundos. El joven emperador, un hombre de deber y disciplina férrea, se encontró incapaz de comprender la naturaleza inquieta y rebelde de su esposa. Las exigencias de la corte vienesa,
Con su etiqueta rígida, sus intrigas palaciegas y su constante necesidad de representación, actuaron como un corsé invisible pero sofocante para el espíritu libre de Sisi. Desde muy joven, Isabel mostró una aversión profunda a las ceremonias, a las obligaciones sociales y a la vida pública que su posición le imponía. Prefería la compañía de los libros, la contemplación de la naturaleza y la práctica de la equitación, actividades que la alejaban del formalismo asfixiante de la vida imperial. El nacimiento de su primera hija, Sofía, y su posterior muerte prematura a los 2 años, supuso un golpe devastador para Isabel, acentuando su sentimiento de aislamiento y desconfianza hacia el entorno cortesano, que la culpó veladamente por la tragedia. Esta pérdida, sumada a la constante interferencia de la archiduquesa Sofía, su suegra, en la crianza de sus hijos, erosionó aún más la estabilidad emocional de la emperatriz. La corte, que debería haber sido su hogar, se convirtió en un campo de batalla donde luchaba por preservar su intimidad y su cordura. Fue en este contexto de desasosiego y opresión donde comenzó a germinar la idea de la evasión, una necesidad imperiosa de escapar de la dorada prisión que la aprisionaba. Su creciente interés por la salud, su obsesión por mantener una figura esbelta y su dedicación a largos paseos a caballo que bordeaban la autotortura eran manifestaciones de una lucha interna por el control en un mundo donde su autonomía era constantemente cuestionada. El deseo de huir no era un capricho pasajero, sino una respuesta visceral a un ambiente que amenazaba con aniquilar su individualidad. La búsqueda de refugio en la belleza natural, en la poesía y en la soledad, se convirtió en su principal estrategia de supervivencia, sentando las bases para las audaces escapadas que marcarían su vida posterior. La opulencia de los palacios, la magnificencia de los eventos oficiales y el peso de una corona que se sentía cada vez más pesada eran el telón de fondo de una mujer que, en secreto, soñaba con el anonimato y la libertad. La huida de Sisi no fue un acto impulsivo, sino una estrategia cuidadosamente orquestada que se desarrolló a lo largo de años, un plan de evasión que demostraba una inteligencia y una determinación sorprendentes para una mujer que, según las convenciones de su época, debía limitarse a ser la consorte decorativa del emperador. Su habilidad para desaparecer, para deslizarse entre las grietas del protocolo imperial, se basaba en una profunda comprensión de las dinámicas de poder dentro de la corte y en un manejo magistral de su propia imagen pública, aunque fuera para crear una imagen de ausencia. Consideremos, por ejemplo, su prolongada estancia en Madeira. Oficialmente, se presentó como un viaje para recuperar su salud, debilitada por las constantes dolencias nerviosas y respiratorias que la atormentaban. Sin embargo, la elección de esta isla remota en el Atlántico no fue casual. Madeira ofrecía el aislamiento que Sisi tanto anhelaba, un lugar donde podía escapar de las miradas indiscretas y de las exigencias de la corte. Allí, lejos de los salones vieneses, se dedicó a intensas caminatas por paisajes escarpados, a la lectura voraz y a la escritura de poesía, actividades que alimentaban su espíritu y le permitían reconectar consigo misma. La correspondencia que mantenía con su familia y con su círculo más íntimo, aunque a menudo velada en su contenido, revelaba un profundo descontento y una creciente necesidad de independencia. La organización de estas ausencias requería una logística considerable, la preparación de residencias, la contratación de personal de confianza y la constante gestión de la percepción pública para evitar escándalos mayores. Era un arte de la disimulación, una forma de rebelión silenciosa pero efectiva. En otra ocasión, su viaje a Grecia, buscando la inspiración en la antigüedad clásica y disfrutando de la libertad que ofrecía el mar Jónico, se convirtió en otra manifestación de su deseo de escapar de las restricciones de su vida imperial. La navegación en yate, la exploración de islas remotas y la inmersión en culturas diferentes a la austríaca le proporcionaron un respiro muy necesario. Estas escapadas, lejos de ser meras vacaciones, eran expediciones de autodescubrimiento, intentos de construir una identidad propia al margen de su rol como emperatriz. La ironía de la situación era palpable. Una mujer que ostentaba uno de los títulos más elevados de Europa se veía obligada a recurrir a estratagemas para encontrar un espacio de libertad personal.
Su amor por la equitación, que la llevaba a cabalgar durante horas, a menudo en condiciones extremas, era otra faceta de esta búsqueda de evasión. El movimiento rítmico del caballo, la conexión física con el animal y la velocidad que alcanzaba le proporcionaban una sensación de control y de liberación que no encontraba en ningún otro aspecto de su vida. Era una forma de meditación en movimiento, un escape del peso de sus responsabilidades y de la melancolía que la embargaba. Ahora piense en cómo, en su propia vida, usted busca esos momentos de desconexión, esos espacios de soledad o de actividad que le permiten recargar energías y reafirmar su identidad frente a las presiones cotidianas. La estrategia de Sisi, aunque llevada a un extremo dramático, resonaba con esa necesidad humana fundamental de preservar la propia individualidad. El viaje de Sisi se tornó cada vez más errante, una búsqueda constante de lugares que ofrecieran consuelo y anonimato, un éxodo progresivo de la vida pública que culminaría en una casi perpetua ausencia de la corte vienesa. Tras sus estancias en Madeira y Grecia, su itinerario se volvió aún más disperso, abarcando desde las costas del Mediterráneo hasta las islas británicas, demostrando una creciente aversión a establecerse en un solo lugar por mucho tiempo. La isla de Corfú, en particular, se convirtió en un refugio recurrente, donde mandó construir una villa, Aquileion, un palacio inspirado en la mitología griega y en su fascinación por Aquiles, el héroe trágico. Este lugar, alejado de las miradas de la corte, le permitía vivir de acuerdo con sus propios ritmos, rodeada de belleza y de la naturaleza que tanto amaba. Sin embargo, incluso en este paraíso personal, la sombra de su pasado y de su condición imperial la seguía de cerca. La necesidad de mantener una apariencia de responsabilidad imperial, aunque fuera mínima, y la presión de su familia y del gobierno para que cumpliera con sus deberes, la obligaban a realizar apariciones esporádicas en Viena o en otras ciudades del imperio, actos que para ella debían ser un auténtico suplicio. La creciente obsesión de Sisi por mantener su figura y su juventud, que la llevó a regímenes dietéticos extremos, a un ejercicio físico extenuante y a una meticulosa rutina de cuidado personal, puede interpretarse no solo como una vanidad, sino como un intento de controlar al menos un aspecto de su vida, de ejercer un dominio sobre su propio cuerpo ante la falta de control sobre su destino. Su dedicación a la poesía, aunque a menudo introspectiva y melancólica, se convirtió en un vehículo para expresar sus sentimientos más profundos, sus frustraciones y sus anhelos de libertad, un espacio íntimo donde podía dar rienda suelta a su imaginación y a su alma torturada. La figura del poeta, del artista, del viajero solitario, se alineaba con su creciente deseo de distanciarse de la rigidez de la vida cortesana. De hecho, su fascinación por la figura de Heinrich Heine, el poeta alemán conocido por su espíritu rebelde y su crítica social, refleja esta afinidad con almas que desafiaban las convenciones. Sisi se veía a sí misma, en cierto modo, como una poeta exiliada de su propia vida, buscando la inspiración y la verdad en los márgenes de la sociedad. La dificultad para entender su comportamiento por parte de quienes la rodeaban era considerable. La corte, acostumbrada a la sumisión y a la representación constante, veía sus ausencias y su independencia como una excentricidad inaceptable, incluso como una falta de respeto hacia su esposo y el imperio. Sin embargo, para Sisi, estas acciones eran actos de supervivencia, un intento desesperado de preservar su identidad y su cordura en un entorno que amenazaba con devorarla. La búsqueda de lugares que evocaran una conexión con el pasado, con la naturaleza salvaje o con la espiritualidad, se convirtió en una constante en sus viajes. Su interés por la historia y la cultura de los pueblos que visitaba, especialmente Hungría, donde se sentía más comprendida y valorada, demostraba una mente curiosa y un espíritu abierto a nuevas experiencias, siempre y cuando estuvieran libres de las ataduras de la corte. El constante movimiento, la sensación de estar siempre de paso, se convirtió en su forma de vida, una manera de evitar que las raíces de la opresión se hundieran demasiado profundamente. La vida de Sisi, marcada por sus continuas ausencias, no solo afectó su propia psique, sino que también generó un complejo entramado de repercusiones en la esfera pública y privada de la monarquía. La corte,
acostumbrada a la presencia constante de la emperatriz en eventos oficiales y ceremonias, se vio obligada a adaptarse a esta nueva realidad de ausencias prolongadas. La ausencia física de Sisi, sin embargo, no significó una desaparición total de su influencia. Por el contrario, su imagen, alimentada por los retratos oficiales y los rumores, se convirtió en un mito fascinante para el público, una figura enigmática cuya vida privada despertaba una curiosidad insaciable. Esta distancia, paradójicamente, aumentó su mística y su atractivo popular, convirtiéndola en un símbolo de una belleza inalcanzable y de una rebeldía silenciosa contra las rígidas convenciones de la época. Para Francisco José, la partida constante de su esposa representó un desafío a su autoridad y a su concepción del matrimonio y la familia. Aunque mantenían una correspondencia formal, la brecha emocional entre ellos se hizo cada vez más insalvable. El emperador, un hombre de rutina y deber inquebrantable, luchaba por comprender la necesidad de evasión de Sisi, interpretándola a menudo como una falta de compromiso con sus responsabilidades imperiales. Esta desconexión tuvo un impacto significativo en la dinámica familiar, especialmente en la relación con sus hijos, a quienes Sisi, a pesar de su afecto, veía con frecuencia de manera intermitente. Las consecuencias de sus ausencias se extendieron también a las relaciones diplomáticas y a la imagen internacional del imperio. La falta de una consorte presente en eventos de Estado podía ser interpretada como una debilidad o una falta de estabilidad en la corte, algo que los enemigos del imperio no tardarían en explotar. Sin embargo, Sisi, en su afán por la privacidad, a menudo ignoraba estas consideraciones políticas, priorizando su bienestar emocional y su búsqueda de libertad personal. La gestión de su patrimonio y de sus propiedades dispersas por Europa también se convirtió en una tarea compleja, que requería una administración cuidadosa y un personal de confianza capaz de seguir sus cambiantes destinos. Cada nueva residencia, cada viaje, implicaba una logística detallada y un coste considerable, aspectos que, aunque manejados con discreción, no dejaban de ser una carga para las finanzas imperiales. La figura de Sisi, a pesar de su reclusión voluntaria, se vio envuelta en diversas controversias y malentendidos que alimentaron la leyenda que la rodeaba. Uno de los aspectos más debatidos fue su relación con su propia imagen y su cuerpo. Su obsesión por mantener una figura esbelta, sometiéndose a dietas estrictas, ejercicio extenuante y tratamientos de belleza innovadores para la época, fue vista por muchos en la corte como una vanidad excesiva, una distracción frívola de sus deberes imperiales. Sin embargo, desde una perspectiva psicológica, estas prácticas pueden interpretarse como un intento de recuperar el control sobre su propio cuerpo, un territorio que sentía invadido por las expectativas y las presiones externas. La constante evaluación de su apariencia, el escrutinio de cada centímetro de su figura, la llevaron a desarrollar una relación compleja y a menudo dolorosa con su propia imagen. La vida de Sisi estuvo marcada también por la tragedia personal, la más devastadora de las cuales fue el suicidio de su único hijo varón, el príncipe Rodolfo, en el pabellón de caza de Mayerling en 1889, junto a su amante, María Betzera. Este evento traumático sumió a Sisi en una profunda depresión, intensificando su aislamiento y su aversión al mundo exterior. La pérdida de su hijo, a quien amaba profundamente y con quien compartía un espíritu afín, la llevó a un estado de duelo perpetuo, reforzando su deseo de desaparecer de la vida pública y de buscar consuelo en la soledad. Las teorías sobre las causas de la tragedia de Mayerling y la posible implicación o conocimiento de Sisi en los últimos días de su hijo añadieron una capa de misterio y especulación a su ya enigmática figura. Además, su fuerte conexión con Hungría y su papel en el compromiso austrohúngaro fueron objeto de análisis y debate. Su habilidad para ganarse el afecto del pueblo húngaro, su dominio del idioma y su defensa de la cultura húngara contrastaban con su percibida frialdad hacia ciertos aspectos de la vida austriaca. Esta dualidad, su apego a una nación y su distanciamiento de otra, generaron opiniones encontradas sobre su lealtad y su compromiso político. Las historias sobre sus supuestas aventuras amorosas, aunque en gran parte infundadas o exageradas por la prensa y la imaginación popular,
también contribuyeron a la mitología que la rodeaba, proyectando una imagen de mujer apasionada y rebelde que desafiaba las normas de la moralidad victoriana. Ahora piense en cómo las figuras públicas de hoy en día también enfrentan un escrutinio constante de su vida privada, y cómo los medios y el público tienden a simplificar o sensacionalizar sus experiencias, a menudo perdiendo de vista la complejidad humana detrás de la imagen proyectada. La búsqueda incesante de Sisi por la libertad y la identidad la llevó a desafiar las propias convenciones de la realeza y a forjar un camino singular, aunque a menudo solitario. Su legado trasciende la mera imagen de una emperatriz bella y melancólica. Representa la audacia de una mujer que se atrevió a cuestionar el rol que la sociedad le había asignado. Al escapar de las cadenas de la corte, Sisi se convirtió en una precursora de la independencia femenina en un mundo dominado por estructuras patriarcales. Su negativa a conformarse con el papel de consorte ornamental, su insistencia en la autodeterminación y su exploración de su propia interioridad sentaron un precedente, aunque no explícito, para las generaciones futuras de mujeres que lucharían por su autonomía. La forma en que canalizó su descontento y su anhelo de libertad a través de la poesía, la escritura y los viajes demuestra una profunda resiliencia y una capacidad para encontrar significado y propósito incluso en las circunstancias más restrictivas. Su amor por la naturaleza, su admiración por la belleza y su conexión con el mundo espiritual revelan una sensibilidad profunda y una búsqueda de trascendencia que iba más allá de las preocupaciones mundanas de la política y la corte. La figura de Sisi nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la felicidad y el precio de la libertad. ¿Es posible encontrar la verdadera felicidad dentro de las estructuras impuestas o requiere necesariamente una ruptura con ellas? La vida de Sisi sugiere que para algunos espíritus, la autenticidad y la libertad personal son valores supremos, incluso si implican sacrificio y soledad. Su insistencia en viajar constantemente, en no echar raíces profundas, puede interpretarse como una estrategia para evitar la reaparición de las limitaciones que había experimentado en su juventud, una forma de mantener su autonomía en un estado de perpetuo movimiento. La leyenda de Sisi, alimentada por su trágica muerte a manos de un anarquista italiano en Ginebra en 1898, mientras paseaba por el lago Le Mans, consolidó su estatus de mártir de la realeza y de víctima de un mundo que no la comprendía. Su final, tan abrupto y violento como su vida fue a menudo introspectiva y evasiva, añadió un último capítulo dramático a su historia, sellando su destino como una figura legendaria, eternamente envuelta en el misterio y la fascinación. El impacto de Sisi en la cultura popular perdura hasta nuestros días, inspirando libros, películas y admiradores en todo el mundo. Su historia resuena porque aborda temas universales: la lucha por la identidad, la búsqueda de la libertad, el conflicto entre el deber y el deseo, y la complejidad de las relaciones humanas dentro de contextos de poder. Su figura nos recuerda que incluso en las posiciones más elevadas, el espíritu humano anhela la autenticidad y la posibilidad de ser uno mismo, libre de las jaulas, por doradas que sean, que otros intentan imponer. La figura de Isabel de Baviera, Sisi, se erige como un testimonio fascinante de la complejidad humana. Una mujer que, atrapada en la opulencia de una corte imperial, luchó incansablemente por preservar su individualidad y su libertad. Su vida, marcada por una profunda melancolía y una constante búsqueda de evasión, nos confronta con la pregunta fundamental sobre el verdadero significado de la felicidad y la autonomía. Al observar su trayectoria, desde la joven princesa bávara hasta la emperatriz errante, somos testigos de una lucha interna que resonó a través de las décadas, una batalla contra las expectativas sociales, los protocolos rígidos y las limitaciones impuestas por su rol. Sisi demostró que la riqueza material y el estatus social no garantizan la plenitud. Al contrario, a veces pueden convertirse en los barrotes de una jaula que sofoca el espíritu. Su legado nos invita a cuestionar nuestras propias concepciones de éxito y bienestar. ¿Estamos viviendo vidas auténticas, alineadas con nuestros valores más profundos? ¿O estamos simplemente cumpliendo con las expectativas ajenas? La audacia de Sisi para buscar su propia verdad, incluso a costa de la soledad y el aislamiento,
Es un recordatorio poderoso de la importancia de la autoexploración y de la valentía para forjar nuestro propio camino. Su vida nos enseña que la libertad no es solo la ausencia de restricciones externas, sino también la capacidad de gobernarse a uno mismo, de cultivar la propia voz interior y de encontrar la paz en la autenticidad. Al final, la emperatriz que huyó de los salones dorados de Viena para buscar el consuelo en la naturaleza y la soledad, nos lega una lección perdurable sobre la eterna búsqueda humana de significado y la indomable voluntad de ser uno mismo, sin importar el precio. Su historia nos impulsa a la reflexión. ¿Cuáles son las jaulas doradas en nuestras propias vidas? ¿Y cómo podemos encontrar la valentía para alzar el vuelo? Al trazar el curso de una existencia que se deslizó entre los fastos imperiales y la búsqueda incansable de un espacio propio, hemos desentrañado las capas de una figura cuya vida trasciende las meras anécdotas históricas. Las resonancias de sus anhelos, las sutiles estrategias de su evasión y la profunda necesidad de preservar una esencia individual en medio de un torbellino de expectativas, configuran un tapiz complejo. Hemos vislumbrado cómo los hilos de su experiencia se entrelazan, tejiendo un patrón que habla de la universalidad de la búsqueda de identidad y de la lucha por la autodeterminación. La forma en que las estructuras que prometían seguridad y pertenencia se transformaron en el telón de fondo de una profunda inquietud nos invita a una reflexión sobre la naturaleza del verdadero arraigo y la fragilidad de la felicidad cuando ésta se construye sobre cimientos ajenos. Considerando el recorrido efectuado, observamos cómo la resistencia, a menudo silenciosa pero tenaz, se convierte en el motor de una transformación personal. Las huellas de sus pasos errantes no son solo geográficas, sino también introspectivas, marcando un territorio interior donde las verdades más profundas aguardan ser descubiertas. La convergencia de estas exploraciones nos permite atisbar la fuerza inherente a la voluntad de dar forma a la propia narrativa, incluso cuando el contexto parece dictar un guión diferente. Es como si, a través de sus gestos y sus ausencias, Sisi nos legara un mapa conceptual para navegar las complejidades de la propia existencia. Al reflexionar sobre este viaje hasta ahora, se vislumbra la intrincada danza entre la persona y el rol, entre el ser y el parecer, que define gran parte de la experiencia humana. Las paradojas de una vida en la cúspide del poder y, sin embargo, marcada por una profunda sensación de exilio interior, nos impulsan a considerar los verdaderos límites de la libertad y las múltiples formas que puede adoptar la resistencia. Las luces y sombras de su existencia se funden, creando una imagen que, lejos de ser estática, se expande y nos interpela sobre nuestras propias elecciones y aspiraciones. La travesía nos ha conducido a un umbral, donde las resonancias de su búsqueda de autenticidad se preparan para ofrecer una perspectiva final sobre el significado de vivir plenamente. La figura de Isabel de Baviera, Sisi, emerge no solo como un eco del pasado, sino como un faro que ilumina las complejidades de la condición humana, incluso en los estratos más elevados de la sociedad. Su vida, una odisea personal contra las ataduras de un destino prescrito, nos revela que la verdadera opulencia no reside en los adornos de una corona, sino en la soberanía del espíritu. Hemos recorrido los senderos de su evasión, desgranando la arquitectura de su anhelo de libertad, una búsqueda que trascendió las meras fronteras geográficas para adentrarse en los laberintos del alma. La emperatriz, que se negó a ser un mero reflejo de las expectativas cortesanas, nos legó una profunda lección sobre la tenacidad del yo frente a las presiones externas. Su negativa a sucumbir ante el peso de un título, su audacia para deslizarse entre los protocolos y su persistente búsqueda de un espacio íntimo, nos confrontan con la pregunta esencial sobre la autenticidad. En cada paso de su viaje errante, en cada rincón del imperio que buscó como refugio, Sisi esculpió su propia identidad, demostrando que el significado más profundo de la existencia a menudo se encuentra en la resistencia silenciosa, en la reafirmación constante de la propia voz. Su legado trasciende la imagen romántica inmortalizada en retratos y relatos. Es el eco de una mujer que, en su aislamiento voluntario, encontró una forma de conexión consigo misma, una conexión que la corte, con toda su magnificencia, era incapaz de ofrecer.
La jaula dorada, por más resplandeciente que sea, siempre contendrá un espíritu que anhela el vasto horizonte. La valentía de Sisi reside en su inquebrantable compromiso con esa sed de libertad, en su capacidad para transformar la melancolía en un motor de exploración interior y en su desafío a las convenciones que intentaban confinarla. Al contemplar su trayectoria, se nos invita a una introspección sobre nuestras propias jaulas doradas, esas estructuras, internas o externas, que limitan nuestro potencial y sofocan nuestra autenticidad. La verdadera práctica comienza ahora, la de reconocer esas limitaciones y hallar la propia fortaleza para, al igual que Sisi, buscar el viento en el rostro, la libertad en la elección y la verdad en la soberanía del propio ser. Su historia es un recordatorio perpetuo de que la búsqueda de uno mismo es el viaje más valiente y esencial de todos.